bendiga, bienvenidos. Como mencioné Lee, vamos a arrancar con una serie nueva. ¿Qué dice la Biblia acerca de? En esta serie vamos a encontrar algunos temas y cada uno de ellos, hermanos, obviamente hay muchos más, pero hemos seleccionado estos y cada uno de ellos nos ayuda en nuestro caminar con Cristo, nuestro diario vivir, esa lucha, esa decisión que, como lo hemos mencionado ya, que el caminar con Cristo es literalmente como el amor. Si ustedes no sabían, les digo rapidito, el amor es una decisión, ya lo hemos aprendido. El caminar con Cristo de igual forma lo es. Usted decide caminar con el Señor día a día. Usted decide decirle no a su yo, no a las cosas que a lo mejor nos pueden alejar de Dios, y decirle sí a Cristo y comenzar día a día. Así que, ¿qué dice la Biblia acerca de? Vamos a ver la autoridad de la Biblia, qué dice la Biblia acerca de la iglesia, acerca del dinero, acerca de identidad, acerca de amor y acerca de idolatría. Así que por favor, no se pierda esta serie. Si es necesario, si usted no tiene la costumbre de hacer anotaciones, yo lo invito a que en esta serie usted comience. Usted tráigase una libretita, tráigase algo para apuntar, o incluso si usted es ágil con el celular o la tableta, lo puede hacer también. Pero es de beneficio que nosotros anotemos lo que estamos escuchando, porque cuando ustedes lo leen en casa y luego lo leen en voz alta, ya también les hemos mencionado, aprende doble, aprende mejor. Porque usted está leyendo, pero también lo está escuchando y se registra mejor en nuestro cerebro, ¿ok? Así que esta es la serie que vamos a comenzar a abordar. Y en esta ocasión estamos con el primer tema, con el primer título, la autoridad de la Biblia. Necesitamos saber que la palabra de Dios tiene autoridad para guiar nuestra vida en todos los sentidos. En cualquier área de su vida, la palabra de Dios tiene autoridad. ¿Por qué? Porque es literalmente eso, la palabra de Dios. Así como estamos, yo le pido por favor que cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este privilegio que nos das de estar aquí. Hoy te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestra vida. Y también te pedimos que tú prepares nuestro corazón, que prepares nuestro entendimiento, para poder registrar, Señor, aprender lo que tú tienes preparado para nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estamos con este primer tema, la autoridad de la Biblia. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a hacerlo un poquito, es una clase, es una mezcla entre clase y sermón. No se vaya a asustar, no se vaya a decir, ay, ¿qué es eso que están diciendo? No. Usted registre la información, ¿ok? La gran idea, ustedes saben bien que trabajamos con este formato. La gran idea es para reafirmar un poquito lo que vamos a aprender. Digámoslo así, es un resumen que podemos estar memorizando. Y dice: permitamos que la Biblia sea el fundamento sólido en nuestra vida, viviendo cada día bajo su autoridad. Escuchen bien, viviendo cada día bajo su autoridad y dejando que sus enseñanzas nos transformen y guíen en cada decisión que tomamos. Si ponemos atención en esto, estamos literalmente diciendo que la Biblia, que la palabra de Dios, nos puede guiar en nuestra vida. Yo sé que hay argumentos, yo sé que hay situaciones que se plantean y hay personas que a lo mejor se ponen muy filosóficas y llegan a su conclusión y dicen: ¿cómo puede ser posible que un libro tan viejo, que un libro tan antiguo pueda tener temas que puedan encajar en la actualidad? ¿Cómo puede ser posible que un libro de miles de años atrás quiera venir a enseñarme hoy, en pleno 2024, donde tenemos al alcance, donde tenemos a un clic, muchas situaciones? Déjeme decirle algo. La palabra de Dios es clara en eso. Dice: todo pasará, mas su palabra, mas mi palabra, no pasará. La palabra de Dios tiene
en cada uno de sus versículos, de sus capítulos, de sus libros, usted y yo podemos encontrar refrigerio, podemos encontrar dirección, podemos encontrar cualquier situación, la solución a cualquier situación o cualquier problema que estemos pasando. No sé si usted sabía eso, pero aún en 2024, que a lo mejor pueden surgir dudas o temas muy complicados, aún así la palabra de Dios tiene la respuesta para cada una de ellas. Dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice así: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Pero hay algo que usted y yo sí tenemos responsabilidad. Dice, sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Vivimos quizá pensando y teniendo a Dios en nuestra mente y diciendo, voy caminando durante mi vida y surge alguna situación, algún problema y pedimos, Señor, ayúdame. Y está bien, lo hemos mencionado muchas veces. En momentos de crisis, de problemas, de angustia, nuestro mejor refugio es nuestro Dios. Pero hay algo que también hemos mencionado y lo quiero mencionar otra vez. No dejemos, hermanos, hasta el momento de la tormenta, no dejemos hasta el momento de la crisis o de la prueba, sino que decidamos vivir cada día bajo la presencia de nuestro Dios. Está bien que cuando tengamos pruebas nos acerquemos. Está bien que cuando tengamos luchas caigamos de rodillas y clamemos. Está perfecto, gloria a Dios por eso. Pero también es necesario entender que nuestro Dios nos quiere guiar diariamente. Entender que nuestro Dios nos quiere extender la mano de misericordia todos los días. Así como lo dice su palabra. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Y usted y yo lo podemos experimentar. Vamos a ver un poquito de datos históricos. ¿Ok? La Biblia, literalmente, hermanos, significa conjunto de libros. ¿Qué significa la Biblia? A ver, otra vez, más fuerte. ¿Qué significa la Biblia? Acuérdense que le dijimos que esto iba a ser como una clase. ¿Ok? Vamos a repetir para que se nos quede mejor. También significa o es escrituras sagradas que se conforman por el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y ahí les va un dato muy importante. Fíjense bien, fue escrita por más de 40 autores. ¿Por cuántos autores? Más de 40, no 40. Más de 40. Y luego dice, en un periodo, fíjense bien, de 1200 a 1600 años aproximadamente. Hay personas que en la actualidad se dedican a querer encontrar un error o errores en la palabra de Dios para hacer burla de nuestra fe. Ese es su modus operandi, es lo que se dedican, a encontrar un error para decir, aquí está equivocado, mira, lo que tú crees está mentira. Pero imagínense, la palabra de Dios fue escrita por más de 40 autores, obviamente inspirada por nuestro Dios. La misma palabra lo dice así. Toda escritura es que inspirada por nuestro Dios. Ok, Él utilizó a más de 40 escritores. Los inspiró para que en un periodo de 1200 a 1600 años aproximadamente culminaran con los escritos. Esto es algo sorprendente. Esto es algo realmente sobrenatural. Yo estoy seguro que si ahorita nos ponemos de acuerdo y decimos, ¿sabes qué? Vamos todos a escribir sobre algo. ¿Qué les parece si escribimos sobre los tornados? Ahorita que están de moda, ¿verdad? Los tornados. Vamos a escribir sobre los tornados y comenzamos por aquí. Les damos una hojita y luego se la pasamos. Vamos a terminar hablando de que la manzana roja está bien cara,
de que el chile jalapeño ahorita se disparó el precio. Vamos a estar hablando de muchas cosas. ¿A qué me refiero? Que realmente es imposible que nos pongamos de acuerdo. Imagínense ustedes 40, más de 40 autores poniéndose de acuerdo en muchas épocas. Cuando uno escribió, ya había muerto. Muchos años después escribe otro con la misma sintonía y en el mismo canal. Eso solamente lo puede hacer nuestro Dios. Es algo sorprendente. La conformación de la Biblia que usted tiene ahí en sus manos, la Biblia que usted tiene ahí en su aplicación, porque ahora tenemos también esa ventaja de tener la Biblia digital, son 66 libros en total. ¿Sabía usted eso? Ya se lo digo. Si no sabía, ahí está. El Antiguo Testamento, acuérdense, la palabra de Dios tiene dos cimientos. El primero es el Antiguo Testamento, el segundo es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Nuevo Testamento tiene 27. ¿Ok? Si lo suma, saca la calculadora y lo suma, lo que son buenos para matemáticas, nos va a dar un total de 66 libros. Los escritores provenían de diferentes contextos. Quiere decir que no eran todos de la misma cultura. ¿Ok? Provenían de diferentes contextos, culturas, fueron pastores, fueron reyes, fueron pescadores, fueron médicos y entre otras profesiones. Y aún así se mantiene una coherencia y una unidad sobre lo escrito sorprendente. Lo vuelvo a repetir. Hay organizaciones literalmente que se dedican a estar persiguiendo la palabra de Dios para poder desmeritar lo que en esencia es. Pero a la fecha no han podido hacerlo. No han podido hacerlo. El proceso de selección, muchos se preguntan, bueno, ¿quién decidió? ¿Cómo se decidió que fueran estos libros los que leemos y no otros? Bueno, la canonización fue detallada y cuidadosa. Fue bajo lupa, literalmente, guiado en oración, guiado por el Espíritu Santo y aparte también el peso histórico que se tenía a cada uno de los libros en aquel momento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no hubo problema porque los rollos se utilizaban desde siempre. Literalmente se hizo la compilación y dijo, esto es la ley, esto es el Antiguo Testamento, no hubo problema. Las dudas, las situaciones ahí quisquillosas comenzaron a surgir en el Nuevo Testamento. Pero son dudas y son situaciones que a lo mejor difíciles de comprender para los que están alejados del entendimiento de la palabra. Pero para los que estaban cerca en ese momento, surgieron debates, surgieron también muchas situaciones para poder elegir y decir, esto es. En el Nuevo Testamento fue mediante concilios y debates en los primeros siglos de la iglesia, asegurando que solo aquellos inscritos bajo la inspiración del Espíritu Santo fueran los que estuvieran incluidos ahí. Así que a partir de ahí surgen dos vertientes que hoy conocemos. Libros canónicos, que es lo que usted tiene en la mano, que es lo que usted tiene ahí en su aplicación. Esos 66 libros se denominan canónicos. Y luego hay otros libros que dijeron, es que a lo mejor pudiese entrar, pero no cumplió los requisitos. Eso se le llaman libros apócrifos. ¿Ok? Necesitas saber eso, hermanos. Géneros literarios. La Biblia tiene diferentes géneros literarios. No sé si usted ha leído alguna ocasión poesía, o ha leído historia, o ha leído aventuras, o ha leído, no sé, muchas situaciones. Bueno, la Biblia también los tiene y están plagados de eso. Podemos encontrar en el Antiguo Testamento el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. En el Nuevo Testamento encontramos los evangelios, libros históricos, cartas paulinas, cartas generales y libro profético, que es el de Apocalipsis. Tiene una gran variedad, tiene un gran abanico. Y realmente está compilado para
hacer ver o hacer entender lo que Dios quiere decirnos en cada paso de nuestra vida. Ahí les va algunos datos curiosos. Presten atención. Es el libro más vendido de la historia de la humanidad. Es un bestseller. Los libros que más se venden, los que tienen más venta, tienen un sello característico y son etiquetados como bestseller, los libros más vendidos. Pero la Biblia es el libro más vendido en toda la humanidad. Lo que tenemos de historia humana, la Biblia es el libro más vendido. También ha sido traducido a más de 2.500 idiomas aproximadamente. Y eso le da el mérito de que es el libro más traducido en todos los tiempos. La Biblia se ha traducido en muchos idiomas, más de 2.500, y se sigue haciendo, y se sigue traduciendo, y se sigue haciendo recopilaciones en dialectos, en idiomas de lugares muy remotos, se sigue haciendo de la misma forma. Así que el número sigue creciendo. Es el libro que sufre más persecución. Si usted ha visto a lo mejor películas por ahí que hablan sobre el tema, se ha perseguido la Biblia de 1,000 formas. Se ha querido quemar, se ha querido esconder, se ha querido destruir completamente, literalmente se ha querido desaparecer. Pero no, ha logrado permanecer hasta el día de hoy. Los valores, fíjense bien, esto es un dato muy importante. Los valores que usted y yo leemos en la palabra de Dios, los valores morales que usted y yo leemos, son parte de la mayoría de las constituciones de los países libres y democráticos. Si usted no lo sabía, ahora lo está aprendiendo. Los valores que encontramos en la Biblia son la base de la humanidad. Son la base de la Organización de las Naciones Unidas, o como usted lo quiere ver, o como usted lo quiere entender. El lapso de la historia que se rige por acontecimientos está narrado en la Biblia. Así que las personas que dicen, no, no es cierto, ese libro es mentira, aún así, aun que crean eso, de todas formas se tienen que acatar y decir lo que la historia dice. Por eso encontramos escritos que dicen antes de Cristo y después de Cristo. La historia de la humanidad literalmente se rige bajo la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y aún así existen personas que dicen, no, no existe, no es cierto. Esto que estamos viendo, esto que estamos escuchando, son datos históricos. Son datos buenos, son datos que a lo mejor pueden fundamentar nuestra fe también. ¿Por qué lo digo? Porque estamos a punto o estamos arrancando esta serie. Y lo que debemos de comprender es de que la palabra de Dios tiene autoridad para regir nuestra vida. La palabra de Dios tiene autoridad para guiarnos en todas las áreas de nuestra vida. Ya lo estamos escuchando, todas las características que ella tiene. Ahora, no son las únicas. Tiene muchas más características sorprendentes que usted y yo pudiésemos decir. Hay también diferentes versiones. Si usted ha escuchado, ¿verdad? A lo mejor ha escuchado versiones como Reina Valera 1960, la que utilizamos aquí, tratamos de utilizar la NTV. Hay demasiados. Ahora, ¿qué significa eso? Les digo, es solamente para que usted y yo podamos entenderla mejor. ¿A qué me refiero? La traducción o las versiones son con palabras contemporáneas de la época. Dependiendo en qué época estamos viviendo, por ejemplo ahorita, 2024, encontramos palabras más digeribles y que podemos entender mejor. Biblias más antiguas encontramos palabras, frases que a lo mejor se usaban en aquella época. Pero el sentido del texto, el propósito del texto queda intacto. ¿Ok? Solamente es para entender mejor y digerir mejor las palabras que vamos a estar leyendo. ¿Ok? Entonces, todo esto que estamos diciendo
son datos importantes que pueden fundamentar nuestra fe y entender que la palabra de Dios, literalmente la Biblia, la palabra de Dios, tiene la autoridad para guiarnos en nuestra vida. La misma palabra la encontramos ahí, Salmo 119, 105. Dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Yo sé que lo han escuchado muchas veces, o a lo mejor es más, se la saben en otra versión, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la de 1960. El sentido es lo mismo, nada más que aquí pues lo entendemos mejor. ¿Ok? Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Eso es la palabra de Dios. Si usted está pasando crisis o necesidad o un problema que a lo mejor no ve la luz, como dicen, ¿verdad?, al final del túnel, yo le invito a que abra la palabra de Dios y ahí usted va a encontrar dirección. Y ahí usted va a encontrar esa luz. Y ahí usted va a encontrar los pasos marcados de parte de Dios para dar pasos firmes y pasos seguros. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17. Ya lo habíamos dicho ahorita. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esa es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Es crucial que entendamos la autoridad de la Biblia. Es importantísimo, hermanos. No es simplemente un libro más, como dice ahí. No es un libro que a lo mejor usted lo tenga ahí en su casa para polvearlo. No es un amuleto tampoco. Yo sé que algunos, no sé ahorita, pero acostumbraban antes tenerlo ahí en su casa. Entrabas a su casa en una mesita y ándale el Salmo 91, ¿verdad? Lo usaban a lo mejor como amuleto o no sé. Pero la palabra de Dios tiene autoridad. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios con nuestra vida. ¿Usted se quiere acercar sinceramente a Dios? Lea su palabra. ¿Usted quiere una guía para su vida? Lea su palabra. Lea la palabra de Dios. En Mateo capítulo 24 versículo 35 dice así, y es lo que decíamos al principio: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Durante toda esta historia que hemos transcurrido de la humanidad, grupos de personas, lo vuelvo a repetir, lo han querido destruir, pero no han podido. Es algo sorprendente, es algo sobrenatural que solamente Dios puede hacer. Miren, surgen mucho estas dudas. ¿Cómo leer la palabra de Dios? ¿Cómo leerla? ¿Cómo entenderla? Hemos mencionado que no es solamente el leer por leer. También hemos mencionado que cuando leemos, lo leemos una vez y aprendemos algo. Pasan los días, volvemos a leer el mismo versículo y encontramos algo nuevo que nos llena, que nos nutre. ¿Les ha pasado? Ok, yo sé que surgen estas dudas. ¿Cómo leerla? ¿Cómo entenderla? No es solamente leerla y aprendérmela y hasta en la F. No, es digerirla, es escudriñarla, dice la palabra de Dios. Miren, estos dos personajes, Lutero y Calvino, que fueron grandes reformadores,
hicieron célebres estas frases, que son la base para poder estudiar de buena forma la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día se utilizan o hay de moda muchas personas, muchas congregaciones que leen la palabra y comienzan a agregarle cosas. Yo creo que dice aquí, déjame decirlo aquí. Y luego sacan textos de su contexto y hacen doctrina y se crean sectas. Y ahorita hay un sinfín. ¿Cuál es la manera correcta de leer la palabra de Dios? En primera instancia, siempre tiene que estar bajo la luz o bajo la guianza del Espíritu Santo. Eso es lo primordial. Y una de las frases que ellos hicieron célebres es: la Escritura interpreta la Escritura. La principal responsabilidad de un intérprete de los escritos sagrados es dejar que el autor diga lo que quiere decir, en lugar de atribuirle algo que nosotros pensamos que él dijo, que quiso decir o debió haber dicho. A lo mejor unos podemos pensar o podemos creer más inteligente que Dios y decimos, no, como que Dios no quiso decir esto, déjame decirle a esto. O ese clásico Salmo 23 que todos nos sabemos y decimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y todos, gloria a Dios porque nada me va a faltar. Y se van con eso. Nada más de decir, Dios es mi proveedor, Dios me sustenta, Dios me provee, Dios me va a dar esto, me va a dar lo otro y me va a dar aquello. Y ahí se quedan. Y no entienden lo que dice la primera frase. Jehová es mi pastor. Y cuando nosotros entendemos eso, un pastor, ¿cuál es la función? Un pastor enseña, un pastor guía y un pastor corrige. Y eso ya no nos gusta. Ya que comiencen a enseñarnos y comiencen a guiarnos y mucho menos comiencen a corregirnos, ya no nos gusta. Entonces dijimos, no, aquí no, nomás que Dios me va a proveer. Y gloria a Dios por eso. Y hay situaciones, iglesias enteras que se van por ese camino. Hermanos, necesitamos con urgencia la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida para que nos ayude a entender su palabra. No hay que ponerle, no hay que quitarle. Es la palabra de Dios literalmente la que transforma nuestra vida. No eres tú, no soy yo, es el Espíritu Santo a través de su palabra convenciendo al pecador de que es pecador y que necesita un libertador. Hay tres cosas. Aparte que de lo fundamental, que es tener el Espíritu Santo en nuestra vida, para que Él nos guíe a leerla de la mejor manera, hay que también checar trasfondo histórico, la gramática que se utilizaba en el contexto que se está leyendo y el contexto del pasaje. La guianza del Espíritu Santo por encima de todo. Ahora, hermano, eso que me está diciendo usted es complicado. Es que eso es escudriñar. No es solamente leer, es escudriñarla, leerla. Si tenemos alguna duda, ¿por qué no ir al diccionario? Ir, ver, cotejar, checar. No solamente diga usted, es que el hermano dijo que dice esto, yo lo creo. No, muchas veces lo he mencionado. No me crea a mí. Lea la palabra de Dios. No me crea lo que estoy diciendo. Escudriñe la palabra. Ojee la palabra. Porque a lo mejor le estoy diciendo mentiras, hermano. Y así como lo estoy diciendo yo, lo pueden hacer muchas más personas. Escuche, lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios. El contexto, ¿qué es el contexto? Es leer lo que dice ahí, pero aparte leer lo que dice antes y después para poder entenderlo. Porque muchas veces nos vamos a salir o vamos a pensar que dice una cosa, pero no lo dice. Así que es importantísimo, lo vuelvo a repetir, el saber leer la palabra de Dios. Siempre, siempre en todo momento bajo la guianza del Espíritu Santo. Así que tenemos un desafío en esta mañana. Debemos orar para que Dios nos dé hambre insaciable por su palabra.
¿Usted sabía que se puede orar por eso? Hermanos, necesitamos leer la palabra. Necesitamos conocerla. Porque si no, ¿cómo vamos a caminar si no sabemos lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué vamos a aprender o qué vamos a obedecer si no sabemos qué es lo que Dios nos pide? Es necesario leer su palabra. Es necesario leer su palabra. Debemos orar a Dios para que nos dé hambre insaciable por su palabra y que nos conceda la sabiduría y el entendimiento para aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Póngase de pie, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3 dice así: como bebé recién nacido, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan en una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos su alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Necesitamos probar la palabra de Dios. Necesitamos probar su esencia. Esa leche nutritiva que va a nutrir nuestros huesos y nos va a hacer comprender, pero también nos va a hacer madurar para poder seguir caminando y seguir creciendo en nuestra vida, nuestro caminar con Cristo. Es muy importante que usted le pida a Dios esa hambre por leer su palabra, y no solamente leer por leerla, sino que el Espíritu Santo nos haga entenderla y no se quede ahí, sino aplicarla en nuestra vida, que eso es lo más importante, porque puede quedarse en teoría y no es suficiente. Realmente cuando hace un impacto es cuando se cosechan frutos. ¿De qué le sirve tener un árbol que no da frutos? Amén. Así que es necesario leer la palabra, pedir al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, pero también que nos ayude a aplicarla. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Dentro de la palabra de Dios hay muchas historias, hay muchas profecías, hay partes de la Biblia que a los escépticos les gusta mucho leer, que a los que les gusta la fantasía a lo mejor también comienzan a leer y comienzan a atar hilos y cabos ellos mismos y le ponen un fin, otro fin, y comienzan a deducir y todo eso. Pero hay una historia en la palabra de Dios que desde principio a fin completamente todo se articula. Desde Génesis hasta Apocalipsis está preparando nuestro Dios este camino. Es el camino de salvación. Necesitamos dejar que la palabra de Dios toque nuestra vida y toque nuestro corazón. Entender que somos pecadores, que somos faltos, que la regamos, hermanos. No somos perfectos. Y cuando usted y yo entendamos eso, entonces podemos mirar, podemos ver, asimilar y entender esta historia. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice así: así que la fe viene por el oír. Así que la fe viene por el oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Qué es esto? Hermano, Cristo murió por ti y por mí. Él se entregó en la cruz del Calvario. No escatimó en ser igual a Dios, sino que entregó su vida. Vino a vivir a esta tierra como hombre. Y lo humillaron. Y se humilló hasta lo sumo, dice la palabra de Dios. Entonces murió por ti y por mí. Pero gloria a Dios, porque no se quedó solamente en eso, sino que dice la palabra de Dios que al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó. Y es la razón por la cual tú y yo estamos en este lugar. Somos pecadores, somos imperfectos,
Necesitamos con urgencia un Salvador. Y ese Salvador es nuestro Señor Jesús, que entregó su vida por amor, por ti y por mí. Y al tercer día resucitó, venciendo a la muerte. Eso es nuestro Señor Jesús. Yo le invito a que, si usted quiere comenzar una nueva historia con Dios, hoy es el día de salvación.